Hola hermanitos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Hermanos, vamos a reflexionar un poquito sobre el ayuno eucarístico. Hoy en nuestros días en la iglesia está siendo atacado nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y todos los ataques van en contra de Jesús Eucaristía, porque hoy ya no se enseña sobre el ayuno eucarístico tampoco. Ya se dice que eso ya no es tan importante. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la iglesia, qué es lo que enseña el magisterio de la iglesia. Vamos a ver primeramente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1387. Dice: para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la iglesia. En el derecho canónico, numeral 919. Y luego dice: por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Aquí nos está hablando el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este ayuno y nos manda al derecho canónico en el numeral 919. Y voy a leerles textualmente lo que dice este numeral del derecho canónico, o sea, la ley de la iglesia. Dice: quien vaya a recibir la Sagrada Eucaristía ha de abstenerse de comer cualquier alimento y bebida al menos de 1 hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción de agua o medicina. Las personas de edad avanzada o enfermas pueden recibir la Eucaristía, aunque hayan recibido alimento en la hora anterior. Aquí tenemos, hermanitos, lo que enseña la Santa Madre Iglesia y lo que ha enseñado. Y esto está vigente todavía, porque esto se enseñó en el Sínodo de Trento. Y vemos nosotros que en la iglesia ya poco se enseña sobre esto. Aún ahorita hay modernistas dentro de la iglesia que dicen que eso ya no es importante, que hasta que eso ya no es un pecado, que no ayunemos para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense lo que nos dice también, lo que nos está diciendo también el catecismo. Y nos lo dice el canon de derecho canónico, o sea, derecho canónico, el código de derecho canónico. Entonces, hermanitos, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando alguien nos dice que eso ya no es importante, pues ya sabemos nosotros que esa persona ya está enseñando sus propias ideas. Lo que nos enseña la iglesia es de que tenemos que guardar ayuno antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo. 1 hora antes, ¿sí?, de alimentos, a excepción de medicinas o de agua. Y los enfermos, para ellos no obliga este ayuno. ¿Se fijan? Entonces, por eso nos dice también que dice: para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la iglesia. Y es esto que les acabo de leer del derecho canónico. Dice: por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Y para recibirlo también tenemos que manifestar ese respeto. Cuando vamos a presentarnos ante el altar a recibir a Cristo, ¿cómo vamos vestidos? ¿Cuáles son esos gestos que nosotros debemos manifestar ante nuestro Señor Jesucristo sacramentado? Y vamos a ver también aquí en el numeral 1377, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre cómo debemos nosotros presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo cuando lo vamos a recibir en la Sagrada Eucaristía? Dice en 1378, dice: el culto de la Eucaristía en la liturgia de la misa, expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos
o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. ¿Se fijan, hermanos? Ahorita en la actualidad hay obispos que les prohíben a los fieles arrodillarse cuando van a recibir a Jesús. Y más todavía que les prohíben que lo quieren recibir en la boca. ¿Acaso no estamos viendo, hermanos, esos ataques contra nuestro Señor Jesucristo? Quitándole valor para que los fieles ya no crean que Jesús está en la Eucaristía. Y toda esta ideología viene de la infiltración de los masones en la iglesia. Eso es lo que quieren, destruir a Cristo Eucaristía, que nosotros ya no le demos el valor, la dignidad que merece, porque es Cristo mismo ahí presente. Y lo que quieren es quitarle toda esa dignidad, y lo están logrando a través de esas enseñanzas que le dan a los fieles, de que ya no es importante arrodillarnos para recibir a Jesús sacramentado. Y así se va perdiendo ese amor a Cristo, esa credibilidad de que Jesucristo está allí en la Eucaristía. Entonces todos estos ataques, hermanos, vienen en contra de nuestro Señor Jesucristo Eucaristía. Y aquellos también que enseñan que ya no es pecado ayunar para poderlo recibir en nuestro corazón. Entonces, hermanitos, pues tengamos esto en cuenta. Fíjense, dice aquí este numeral 1378. El culto de la Eucaristía en la liturgia de la misa, expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino. Entre otras maneras, arrodillándonos, ahí está, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Así es como deberíamos de recibirlo. Dice, la Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio de la alegría del pueblo. Esta es la enseñanza de la Iglesia, mis hermanos. Así que no te dejes engañar. Nosotros debemos de defender a nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, porque Él está allí presente, en su cuerpo, en su alma, en toda su divinidad. Hermanito, comparte con otros hermanos y que Dios te bendiga.